En Seúl, una de las ciudades más caras del mundo, aproximadamente 300.000 personas se despiertan cada mañana en un cuarto más pequeño que un espacio de estacionamiento. Estos cuartos se llaman goshwon. El tamaño promedio es de alrededor de 4 a 5 metros cuadrados, apenas suficiente para una cama individual, un escritorio pequeño y una puerta que casi no puede abrirse del todo. El alquiler puede ser tan bajo como 200.000 wones al mes, lo que equivale a aproximadamente $150 estadounidenses. Eso suena barato hasta que uno entiende lo que cuesta en todos los demás sentidos. ¿Cómo llegó una ciudad tan próspera a alojar a cientos de miles de sus habitantes en espacios tan reducidos? ¿Y quiénes son exactamente las personas que viven ahí? El mercado inmobiliario de Seúl es uno de los más comprimidos del mundo desarrollado. Según datos de KB Real Estate, el precio promedio de un apartamento en Seúl superó los 900 millones de wones, aproximadamente $670.000 estadounidenses, en años recientes, lo que pone la vivienda convencional completamente fuera del alcance de los jóvenes trabajadores. Statistics Korea reportó que en 2022, el salario mensual promedio de los trabajadores de entre 20 y 29 años era de aproximadamente 2,4 millones de wones. Un estudio de una sola habitación en un barrio decente de Seúl exige habitualmente entre 600.000 y 800.000 wones al mes solo en renta, más un depósito en suma global llamado yeonse. Los goshwon no requieren depósito ni contrato a largo plazo. Esa combinación atrae a un estimado de entre 200.000 y 300.000 personas en Seúl solamente, según cifras citadas por el gobierno metropolitano de Seúl. La mayoría son jóvenes, estudiantes que se preparan para exámenes nacionales, recién graduados entre empleos y trabajadores de bajos ingresos que sobreviven mes a mes. La palabra goshwon proviene de goshi, el término coreano para los notoriamente difíciles exámenes nacionales del servicio civil y del ejercicio del derecho. En las décadas de los 60 y los 70, mientras Corea se urbanizaba a gran velocidad, los propietarios cercanos a las universidades comenzaron a convertir casas grandes en grupos de cuartos individuales muy pequeños. La idea era sencilla: ofrecer a los candidatos a los exámenes un lugar barato y tranquilo para estudiar y dormir. No se necesitaba nada más. A medida que la economía coreana creció y los exámenes se volvieron aún más competitivos, la demanda se expandió. Luego el modelo se extendió más allá de los estudiantes por completo. Los propietarios descubrieron que dividir un solo piso en 8 o 10 microhabitaciones generaba mucho más ingreso por alquiler que arrendarlo como 1 o 2 apartamentos convencionales. No se requería depósito de los inquilinos, lo que mantenía una alta rotación e ingresos predecibles. Las regulaciones municipales de la época no establecían un tamaño mínimo estricto para este tipo de alojamiento. Esa brecha regulatoria, combinada con la presión económica desde abajo y el afán de lucro desde arriba, permitió que los goshwon se multiplicaran por todos los distritos de Seúl y eventualmente en otras ciudades importantes de Corea. El costo económico de un goshwon es bajo. Todo lo demás cuesta más de lo que debería. Los residentes comparten habitualmente un solo baño y una pequeña cocina comunitaria con entre 10 y 30 personas más. La privacidad es casi inexistente. Las paredes son delgadas, los pasillos son estrechos, y los espacios compartidos son una fuente constante de tensión de bajo nivel. Investigadores de salud mental del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl han documentado tasas elevadas de depresión y aislamiento social entre los residentes de larga estancia en goshwon. La seguridad contra incendios es una preocupación persistente. Las densas divisiones de madera y los pasillos estrechos generan serios riesgos de evacuación, y ha habido múltiples incendios mortales en edificios goshwon durante las últimas 2 décadas, lo que ha llevado a la Agencia Nacional contra Incendios a emitir repetidas advertencias de seguridad. Quizás lo más significativo es que vivir en un goshwon puede atrapar a las personas. Sin una dirección fija vinculada a un contrato de arrendamiento estándar, los residentes enfrentan dificultades para acceder a ciertos programas de bienestar social del gobierno y a productos financieros. Quedarse se vuelve más fácil que irse,
y los meses se convierten silenciosamente en años. Los Goshi-won de Corea no son un problema exclusivamente coreano. Son lo que ocurre cuando los costos de vivienda superan los salarios con suficiente rapidez y durante suficiente tiempo como para que un refugio de emergencia temporal se convierta en una capa permanente de la ciudad. Londres tiene sus habitaciones en casas de ocupación múltiple. Tokio tiene sus hoteles cápsula convertidos en alojamientos de larga estancia. Nueva York tiene sus edificios de habitaciones individuales de ocupación única. En cada caso, las mismas fuerzas están en juego. Una brecha entre lo que la gente gana y lo que una ciudad cobra por existir en ella. El Goshi-won es simplemente la expresión más concentrada de esa brecha en todo el mundo desarrollado. Lo que el caso de Corea enseña es que una vez que una ciudad normaliza la vivienda de tamaño mínimo como una solución aceptable para sus residentes más pobres, la presión para resolver el problema de fondo en materia de asequibilidad se disipa silenciosamente. Los cuartos absorben la crisis para que la ciudad no tenga que hacerlo. El cuarto de Junio mide 4 metros cuadrados. La pregunta que toda ciudad debería hacerse es, ¿qué tan cerca estamos de construir nuestra propia versión de eso?